Buenas tardes, somos el equipo número 6 y nuestro tema a tratar es la pertinencia del conocimiento social. Nuestro grupo está conformado por Jenny Landaeta, Nicole Martínez, Taniusca Tobar, Cleidy Moreno y Carlos Mendoza. Para conocer primero este tema debemos saber lo que es la pertinencia. La pertinencia es la cualidad del pertinente. Se trata sobre lo que es prudente o no hacer. Es lo que es perteneciente o correspondiente a un tema en específico, en un contexto específico. Por ejemplo, se considera pertinente que en un cumpleaños se cante la canción del cumpleaños, pero no se considera pertinente que una persona en un funeral se le cante cumpleaños cuando está pasando por una situación que no es la mejor. Entonces no es el contexto apropiado y por eso viene siendo impertinente. La pertinencia del conocimiento se cuestiona mucho la calidad en la educación. Este tema lo trata durante toda la exposición, puesto que la pertinencia o el conocimiento se genera mediante la educación, la mayoría de las veces. Entonces, se cuestiona la calidad de la educación al hacer señalamientos, algunos de ellos acertados, otros no tanto, pero depende de la teoría del aprendizaje y la metodología que se use. Según Edgar Morin, es necesaria una reforma paradigmática en su reflexión sobre el estado de un conocimiento fragmentado. En el contexto se constituye el escenario en el cual las informaciones cobran sentido para ser construidas, reconstruidas y utilizadas en el entorno donde se desarrolla el proceso de construcción del conocimiento, en el cual se llevan a cabo las interacciones entre las disposiciones y determinaciones y el legado sociocultural. Lo global, en cuanto a la pertinencia del conocimiento, se refiere al conjunto de relaciones e integración. Es una totalidad integrada con propiedades específicas que no pueden ser identificadas con las propiedades de sus partes. Debido a esto, lo global es más que un contexto, y la sociedad es un todo organizador del cual hacemos parte. El todo tiene cualidades o propiedades que no se encontrarían en las partes separadas. Tanto en los seres humanos como en todo ser vivo existe una presencia del todo al interior de las partes. Por ejemplo, cada célula contiene la totalidad del patrimonio genético de un organismo pluricelular. La sociedad, como un todo, está presente en el interior de cada individuo en su lenguaje, su saber, sus obligaciones y sus normas. En cuanto a lo multidimensional, las unidades complejas como el ser humano o la sociedad son multidimensionales. El ser humano es a la vez biológico, psíquico, social, afectivo y racional. La sociedad comporta dimensiones históricas, económicas, sociológicas y religiosas. El conocimiento pertinente debe reconocer esta multidimensionalidad e insertar sus informaciones. Por ejemplo, la economía está en interretroacciones con otras dimensiones humanas de manera permanente, y esta conlleva en sí a necesidades, deseos y pasiones humanas que pueden llegar a sobrepasar los intereses económicos puros. Lo complejo de la pertinencia del conocimiento. Haciendo referencia a Morin, lo complejo existe cuando son inseparables los elementos que constituyen un todo. De esta forma admite una complejidad múltiple. La complejidad significa más una forma de dialogar con la realidad que trata de abordarla en su totalidad. Quizás esta sea la razón por la cual tradicionalmente se ha parcelado el conocimiento en un intento de comprenderlo en su totalidad. Por ejemplo, vemos las áreas de los conocimientos: ciencias sociales, ciencias humanísticas, ciencias puras, ciencias naturales. Se trata de encarcelar o de encerrar en un concepto todos los elementos referentes a un objetivo en específico. Cuando hablamos de inteligencia general, del conocimiento pertinente, habla de la tradición cartesiana. La tradición cartesiana se inclinó por el pensamiento analítico, el cual requería dividir una realidad que suponía algo complejo. Morin propone el desarrollo de las competencias particulares o especializadas. También señala que la educación debe promover la inteligencia en general.
Es decir, que los individuos deben esforzarse por utilizar los conocimientos actuales para la educación del futuro y promover conocimientos nuevos. Esto quiere, o sea, acá queremos hacer referencia a que no solamente una persona que esté centrada en, por ejemplo, las ciencias naturales, tiene que quedarse en esa área, sino que los conocimientos pueden ser de múltiples áreas. Un psicólogo puede ser muy bien un matemático, un médico puede ser un sociólogo y así sucesivamente. Los conocimientos existentes nos ayudarán a progresar en el futuro y además los conocimientos que vayamos desarrollando con el tiempo. La antinomia en el conocimiento pertinente social. La antinomia es el proceso de experiencias del divorcio entre la humanidad y una ciencia, que en oportunidades se desvincula de la realidad social, justificada. Es justificada en un avance científico cuyo propósito no siempre se considera pertinente. También se refiere a la aceptación de las necesidades de que la educación se ocupe de cantidades relevantes relacionados con problemas actuales, sin limitarse a un saber meramente académico. Dentro de la pertinencia del conocimiento social tenemos los problemas esenciales. El conocimiento especializado extrae un objeto de su contexto y de su conjunto, rechaza los lazos y las intercomunicaciones con su medio. Los inserta en una disciplina cuyas fronteras rompen el sistema y la multidimensionalidad, privilegiando todo cuanto es calculable y formidable. Es decir, problemas esenciales son tratados bajo una disyunción exclusiva, producto de una especialización cerrada. Tanner afirma que para hacer más factible la significación de conocimiento, la educación no debe tratarse exclusivamente de la herencia cultural o de la humanidad, sino también de los problemas del hombre en cuanto a la sociedad. La reducción y disyunción es el conocimiento fragmentado en una de las causas del aprendizaje desconectado en la mente del que aprende. Según Morin, es la incapacidad de organizar el saber disperso y el comportamiento de lo que conduce a las trofas de la exposición mental naturalmente para contextualizar y globalizar. Con respecto a la falsa racionalidad, el hombre en su afán por generar conocimiento y resolver problemas ha perdido el sentido de lo global en su sistema planetario. Según Morin, es una racionalidad única irreflexible, la que evidencia la insuficiencia de la humanidad al resolver los problemas esenciales sin considerar la globalidad y la multidimensional propia que posee cada contexto en el contexto planetario.